¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto saludarle de nuevo. Yo soy Marina Rosado y formo parte del equipo de periodistas de Mundo Latino Network. ¿Qué le parece si comenzamos con las noticias internacionales de esta semana? El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, inauguró el martes 29 de julio un nuevo campo de golf que lleva su nombre en Escocia, terminando así un viaje al extranjero que duró 5 días y estuvo diseñado para promover las propiedades de lujo de la familia Trump y también el jugar al golf. Vamos, 1, 2, 3, dijo Trump antes de cortar la cinta roja, mientras se lanzaban fuegos artificiales para celebrar la apertura oficial de este nuevo campo de golf en el pueblo de Balmedy, en la costa norte de Escocia. Este ha sido un desarrollo increíble, dijo Trump antes de la festividad. Dio también las gracias a su hijo Eric por el trabajo que hizo en el proyecto, diciendo que fue verdaderamente un trabajo de amor para él. Su hijo, Don Jr. Trump, también estuvo presente. Después de la inauguración, Trump, Eric Trump y 2 golfistas profesionales comenzaron a jugar en el campo. Planeaban jugar un total de 18 hoyos antes de que Trump regresara a Washington. Y una vez en Washington, el presidente Donald Trump seguirá enfrentando la controversia en torno a su amistad con Jeffrey Epstein. El mandatario estadounidense sigue afirmando que expulsó al ahora desacreditado financiero de su club privado en Florida después de que Epstein lo traicionara más de una vez al contratar a personas que habían trabajado para él. El lunes 28 de julio, Trump no especificó qué hicieron sus empleados ni dónde trabajaron, pero sí señaló que terminó la amistad con Epstein. La Casa Blanca, por su parte, declinó hacer más comentarios. Pero hay que recordar que la Casa Blanca ya había ofrecido previamente una explicación diferente para la ruptura entre estos dos personajes. Stephen Chung, el director de comunicaciones de la residencia presidencial, dio a conocer en un comunicado apenas hace unos días que el hecho es que el presidente lo expulsó de su club por ser desagradable. Y es que las autoridades continúan diciendo que Epstein se suicidó en una celda de la cárcel de Nueva York en el 2019, mientras se esperaba el juicio por cargos de tráfico sexual. Trump y sus principales aliados avivaron teorías de conspiración sobre esa muerte antes de que Trump regresara al poder. Y ahora todos están luchando por manejar las consecuencias después de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dijera que Epstein, de hecho, murió por suicidio y anunció que no publicaría más documentos adicionales sobre este caso. Cabe señalar al respecto que el presidente y sus aliados republicanos, algunos de los cuales ahora están en el gobierno, habían prometido liberar todos esos archivos. Este caso ha perseguido al presidente Trump tanto en el país como en el extranjero e incluso siguió al vicepresidente J.D. Vance durante una aparición en su estado natal de Ohio esta semana, ya que un pequeño grupo de manifestantes se reunió fuera de una fábrica en Canton que Vance recorrió sosteniendo carteles que deletreaban J.D. protege a los pedófilos e indicando que GOP, siglas en inglés del Partido Republicano, significaba en realidad guardianes de los pedófilos. El presidente republicano, por su parte, habló en su propiedad de golf en Escocia, acompañado por el primer ministro británico Keir Starmer, después de que los líderes se reunieran y respondieran preguntas de periodistas tanto de Estados Unidos como de Reino Unido. Al ser cuestionado nuevamente sobre el porqué del rompimiento de su relación con Jeffrey Epstein, Trump simplemente respondió: "Eso es historia tan antigua y muy fácil de explicar que no quiero perder el tiempo explicándolo". En otro tema, sobre asuntos económicos internacionales, pero también relacionados con el primer mandatario de este país, los aranceles a productos de belleza originarios de Corea del Sur amenazan el auge de lo que se ha llamado la K-Beauty, y es que dichos productos podrían estar sujetos a un nuevo impuesto al ingresar hasta este país. Corea del Sur es una de las naciones que espera asegurar un acuerdo comercial antes del 1 de agosto
que es cuando el presidente Donald Trump estableció el límite para imponer aranceles específicos por nación. Una parte no insignificante de la población de Estados Unidos tiene un interés en que Seúl evite el arancel del 25% sobre sus exportaciones. Ese grupo está justamente preocupado por la belleza. Y es que es una realidad que el cuidado de la piel asiática ha sido un negocio global en auge durante más de una década. Y hay consumidores en toda Europa, América del Norte y del Sur, y cada vez más en el Oriente Medio. Consumidores que adquieren cremas, sueros y bálsamos, tanto de Corea del Sur como de Japón y de China. Y es que en este país, como en otros lugares, los cosméticos coreanos, conocidos como parte de esta ola del K-Beauty, han dominado la tendencia. Hay, por ejemplo, una locura por las llamadas BB Creams, que son todo en uno, es decir, una combinación de hidratantes, bases y protectores solares. Hay también rituales de 10 pasos basados en la belleza coreana y muchos ingredientes que se han hecho populares en todo el mundo, como lo es la baba de caracol, la hoja de corazón y el agua de arroz. Y si bien es cierto que los vehículos y la electrónica pueden ser las principales exportaciones de Corea del Sur a Estados Unidos, este país también ha enviado muchísimos productos de cuidado de la piel y cosméticos hasta esta nación. Según datos de la empresa de investigación de mercado Euromonitor, Francia, con marcas de belleza legendarias como L'Oréal y Chanel, fue el segundo después de Corea del Sur. Las estadísticas recopiladas por la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos, la cual es una agencia federal independiente, muestran que en este país se importan cosméticos de Corea del Sur por valor de $1.700 millones, una cifra reportada hasta el año pasado, el 2024. Como sea, los fanáticos devotos de los cosméticos asiáticos muy a menudo compran directamente de Asia y esperan semanas para que lleguen sus paquetes porque los productos suelen costar menos que en las tiendas estadounidenses. Así es que en lugar de abastecerse de sus protectores solares, tintes labiales y tónicos favoritos, ahora muchos de esos compradores, hombres y mujeres, están haciendo una pausa debido a la incertidumbre arancelaria que existe aquí en los Estados Unidos. Y ya que hablamos de aranceles, altos funcionarios comerciales, tanto de China como de este país, iniciaron ya una nueva ronda de conversaciones a partir del lunes 28 de julio en un intento por aliviar las tensiones sobre los aranceles entre estas dos economías, dos de las más grandes del mundo. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, se reunieron en las oficinas del primer ministro sueco para 2 días de conversaciones, las cuales probablemente derivarán en que se extiendan los niveles actuales de aranceles. En caso de que haya otro tipo de resultados, los mercados y las empresas los examinarán en busca de indicios de un acercamiento, después de que previamente este año ambos países se amenazaron mutuamente con mayores impuestos a sus exportaciones. Como sea, los analistas financieros dicen que tales conversaciones podrían preparar el terreno para una posible reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping, y eso podría darse más adelante este mismo año, 2025. Otros temas de la agenda podrían incluir el acceso de las empresas estadounidenses al mercado chino, la inversión china en Estados Unidos, componentes del fentanilo fabricados en China que llegan a consumidores estadounidenses, adquisiciones chinas de petróleo ruso e iraní, y los pasos de Washington para limitar las exportaciones de tecnología occidental, tales como los circuitos integrados, que ayudan a impulsar los sistemas de inteligencia artificial. Como sea, nosotros aquí en Mundo Latino les seguiremos informando todo lo que ocurra al respecto. Pasando a otra información a nivel nacional, desafortunadamente tenemos que darle a conocer los detalles de un tiroteo en el que un hombre armado mató a 4 personas en un edificio de oficinas en Manhattan.
Al parecer, según dijeron las autoridades, este sujeto quería atacar a la sede de la Liga Nacional de Fútbol Americano, pero tomó el ascensor equivocado. Así lo informó el martes 29 de julio el alcalde de la ciudad de Nueva York, el señor Eric Adams. Los investigadores en el caso creen que el tirador, un hombre llamado Shane Tamura, estaba tratando de llegar a las oficinas de la NFL después de dispararle a varias personas en el vestíbulo del edificio, pero accidentalmente entró en el conjunto equivocado de bancos de ascensores, según indicó el alcalde Adams en una entrevista ante los medios. 4 personas, incluyendo un policía de la ciudad de Nueva York fuera de servicio, fueron asesinadas. Tamura tenía un historial de enfermedad mental y una nota incoherente fue encontrada en su cuerpo, la cual sugería que tenía una queja contra la NFL por una afirmación no fundamentada de que él sufría de encefalopatía traumática crónica. Así lo señaló la policía. Al parecer, Tamura había jugado al fútbol americano en la escuela secundaria en California hace casi 2 décadas. La nota que llevaba consigo afirmaba que él había estado sufriendo de ETC, la enfermedad cerebral degenerativa, que se ha relacionado con conmociones cerebrales y otros traumas repetidos en la cabeza que son muy comunes en deportes de contacto como lo es el fútbol americano. Y decía que su cerebro debería de ser estudiado después de su muerte. Así lo reveló también una persona familiarizada con el asunto. Hasta el momento de prepararle esta información, no se había determinado un motivo real, pero los investigadores consideran, basándose en esa nota de la cual le acabo de dar detalles, que podría haber apuntado específicamente al edificio porque es el hogar de la sede de la NFL. El tiroteo tuvo lugar en el rascacielos que alberga tanto la sede de la NFL como de Blackstone, la cual es una de las firmas de inversión más grandes de todo el mundo, así como otros inquilinos. Un mensaje enviado a los empleados de Blackstone y obtenido por la agencia de Associated Press dio a conocer que un empleado de la compañía había sido asesinado en el tiroteo del lunes, pero su identidad, hasta este momento, le repito, no ha sido revelada. Lo que sí sabemos y tenemos confirmado es que el policía asesinado fue identificado como Didarul Islam, de 36 años, un inmigrante de Bangladesh que había servido como policía en la ciudad de Nueva York durante 3 años y medio. Revisemos ahora el panorama informativo de Latinoamérica. En Colombia, una jueza condenó el lunes 28 de julio al expresidente Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal en un prolongado caso de manipulación de testigos, convirtiéndolo así en el primer exmandatario colombiano declarado culpable en juicio. La jueza Sandra Liliana Heredia leyó su decisión en voz alta durante unas 10 horas. Absolvió al político de derecha de un cargo separado de soborno a una fiscal. El fallo que le menciono, que Uribe prevé apelar, es la más reciente decisión en un caso altamente politizado que lleva ya unos 13 años. La decisión llega a menos de un año de las elecciones presidenciales que tendrán lugar en el 2026 en Colombia, en la que varios aliados y protegidos de Uribe compiten por la presidencia. Uribe tiene actualmente 73 años y sus seguidores afirman que el proceso es una persecución y que él es inocente. Sus detractores lo celebran como la caída merecida de un hombre acusado repetidamente de vínculos con paramilitares de derecha, aunque nunca había sido condenado. Cada cargo conlleva una pena de entre 6 y 12 años de prisión. Heredia dictará sentencia en una audiencia posterior a esta semana. La justicia no se arrodilla ante el poder, dijo Heredia al tribunal esta semana antes de leer su decisión durante unas 9 horas. Está al servicio del pueblo colombiano, dijo la jueza refiriéndose a la justicia. Queremos decirle a Colombia que la justicia ha llegado, añadió Heredia, señalando que su fallo completo tiene unas 1000 páginas. Uribe y uno de sus abogados, de nombre Jaime Granados, participaron en la audiencia por videollamada, mientras que otro abogado, Jaime Lombana, asistió en persona.
El abogado Granados pidió que se mantenga la presunción de inocencia de Uribe y solicitó que permanezca en libertad durante el resto del proceso. Incluso si la condena se mantiene, Uribe podría cumplir la pena en arresto domiciliario debido a su edad. Uribe ya estuvo en arresto domiciliario durante 2 meses en el año 2020. Él actualmente lidera el poderoso Partido Centro Democrático y fue senador antes y después de su presidencia. Él ha enfatizado reiteradamente que extraditó a líderes paramilitares a Estados Unidos. Por otro lado, la Comisión de la Verdad de Colombia afirma que los grupos paramilitares, desmovilizados bajo acuerdos con el gobierno de Uribe, mataron a más de 205,000 personas, casi la mitad de las 450,000 muertes registradas durante el conflicto armado en curso. Paramilitares, guerrillas y miembros de las Fuerzas Armadas también cometieron desapariciones forzadas, violencia sexual, desplazamientos y otros crímenes. Uribe ya se suma a la lista de líderes latinoamericanos que han sido condenados y en ocasiones encarcelados, como Alberto Fujimori, de Perú, Luis Inácio Lula da Silva, de Brasil, Rafael Correa, de Ecuador, Cristina Fernández, de Argentina y Ricardo Martinelli, de Panamá. Y en Chile, la Policía de Investigaciones informó esta semana que ha identificado en ese país a uno de los líderes de la banda criminal venezolana llamada Tren de Aragua. Esta persona se encuentra detenida en una cárcel chilena bajo una identidad falsa. Se trata de Junior Misael Castillo Betancur, alias Papa, en alusión precisamente a su destacado rol en la jerarquía de la organización, quien se había fugado en el 2022 de la cárcel de Tocorón en Venezuela, donde se originó el temido grupo delictivo, que ha sido denominado como una organización terrorista por el gobierno de Estados Unidos. Castillo Betancur fue arrestado bajo un nombre falso en febrero del 2023 durante un operativo antidrogas. Actualmente se encuentra recluido en una prisión de la costera región de Valparaíso, según explicó en una rueda de prensa el jefe de la región policial de Valparaíso, el inspector Guillermo Gálvez Carriel. El detenido es considerado uno de los brazos derechos del líder de la organización criminal, Héctor Rustenford Guerrero Flores, mejor conocido como Niño Guerrero, y figura entre los criminales más buscados por la justicia de Venezuela, por lo que pesa en su contra una alerta roja de la Interpol por diversos delitos como lo son el terrorismo, tráfico de armas, financiamiento del terrorismo, homicidio, extorsión y otros más. Tras su arresto en Valparaíso, este sujeto siguió actuando desde el interior de la cárcel, donde daba órdenes para el tráfico de drogas, secuestros y torturas, lo que llevó a las autoridades a profundizar las investigaciones sobre su historial delictivo. Al comparar la documentación proporcionada por las autoridades venezolanas sobre los individuos más buscados del Tren de Aragua, se logró establecer una similitud entre el número 10 de esa organización y el sujeto que aquí le menciono, que se encontraba recluido en la cárcel de Valparaíso. La jefa nacional de Cooperación Internacional de la Policía de Investigaciones, Carolina Lamor, añadió que la identificación fue posible gracias al cruce de datos de los investigadores chilenos con sus pares venezolanos, quienes compartieron antecedentes, base de datos e impresiones dactilares con el propósito de confirmar la verdadera identidad del detenido. Es importante indicar que él es parte de los 17 individuos que Venezuela indica como la cúpula y la plana mayor del Tren de Aragua. Nacido en las cárceles de Venezuela, el Tren de Aragua ha expandido sus tentáculos a diversos países de la región, como lo son Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y aquí en Estados Unidos. En Chile, la organización logró infiltrarse a partir de 2019, aprovechando la llegada de decenas de migrantes que cruzaron la frontera por pasos no habilitados y en su mayoría controlados por integrantes de la propia facción. Y en México, las autoridades de ese país buscan al estadounidense Paul Jonathan Brown, quien se dedica al rescate de animales en México y desapareció hace una semana en el estado de San Luis Potosí, un estado ubicado en el centro norte de ese país. La fiscal de San Luis Potosí, la señora María García Casares, dijo el lunes 28 de julio a la prensa
que desde el 25 de julio se habían activado las investigaciones para localizar a Brown, un hombre de 72 años. Sin embargo, ella no dio más detalles sobre el estado de las pesquisas. México, como sabemos, enfrenta desde hace varias décadas la problemática de las desapariciones, la cual se ha agravado en los últimos años en medio del recrudecimiento de la violencia entre bandas de narcotraficantes que se disputan el territorio y que golpea vastas regiones del país. Brown es un hombre que reside desde hace varios años en México y creó el refugio llamado Ladridos de Esperanza, ubicado en las afueras de la capital de San Luis Potosí, para atender y alimentar a perros abandonados en la calle. La desaparición de este activista ocurrió desde el 20 de julio, pero no fue sino hasta el pasado viernes, cuando uno de los trabajadores del refugio acudió a la fiscalía para denunciar su ausencia y la ausencia de su vehículo. Las críticas por las constantes desapariciones en México se reavivaron luego del hallazgo en el mes de marzo de restos óseos y cientos de prendas de vestir que fueron localizados en el predio del estado occidental de Jalisco, lo cual aquí le informamos en Mundo Latino. Las más de 130,000 desapariciones en ese país han llevado al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a impulsar una serie de reformas para fortalecer las labores de búsqueda. Y también en México, todos los jueces que fueron elegidos a la Suprema Corte por voto popular en las primeras elecciones judiciales de ese país fueron sancionados el lunes 28 de julio por las autoridades electorales con diversas multas por distintas irregularidades en la campaña. Entre esas irregularidades detectadas por el Instituto Nacional Electoral, el INE, destaca la divulgación de explicativos en los que mayoritariamente se instaba a votar por candidatos oficialistas, que son los que vencieron en los tribunales de mayor rango, como la Suprema Corte y el Tribunal de Disciplina, un órgano nuevo de control de los jueces. El INE explicó en un comunicado que las sanciones implicaron también multas para los numerosos candidatos a jueces federales y a jueces locales en 19 estados mexicanos. Durante la sesión pública celebrada esta semana, las autoridades electorales consideraron que en algunos casos se vulneró la equidad de la contienda. No obstante, los implicados previsiblemente asumirán sus nuevos cargos en septiembre sin mayores inconvenientes. Cabe enfatizar que solo un 13% de los mexicanos acudió a votar el pasado 1 de junio para elegir a sus jueces. Había más de 2.600 cargos y las votaciones fueron duramente criticadas tanto dentro y fuera de México porque muchos temen que conlleven la politización de la justicia. A pesar de ello, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró que fueron un éxito y demostraban lo democrático que es esa nación. Y en otras noticias, el Papa le pide a los influencers católicos que lleven la paz a las redes sociales. Así como lo escuchó, el Papa León XVI le pidió el martes 29 de julio a cientos de influencers católicos que busquen la paz en las redes sociales en un tiempo que está desgarrado por la enemistad y la guerra. En un saludo al final de la misa celebrada en la Basílica de San Pedro, el sumo pontífice se dirigió a los llamados influyentes o influencers, quienes son misioneros digitales y que acudieron a Roma para el jubileo dedicado a ellos. La misión de la Iglesia es anunciar la paz al mundo, la paz que viene del Señor, que ha vencido a la muerte, que nos trae el perdón de Dios, que nos da la vida del Padre y que nos muestra el camino del amor, dijo el Papa estadounidense. Esta es la misión que la Iglesia les confía hoy a ustedes que están aquí convocados en Roma para su jubileo, ustedes que han venido a renovar su compromiso de alimentar las redes sociales y entornos digitales con la esperanza cristiana. En un discurso que pronunció en italiano, inglés y español ante cientos de influencers reunidos en San Pedro, el Papa indicó que la paz debe ser buscada, anunciada y compartida en todas partes, tanto en los trágicos escenarios de la guerra como en los corazones vacíos de quienes han perdido el sentido de la existencia. Porque hoy, en una cultura donde la dimensión digital está presente en casi todo, y en un momento en que la aparición de la inteligencia artificial marca una nueva geografía en la vida de las personas y la sociedad en su conjunto, este es el desafío que todos debemos asumir. Reflexionando sobre la coherencia de nuestro testimonio,
la capacidad de escuchar y de hablar, de comprender y de ser comprendidos. Así lo dijo el Papa, quien explicó que los influencers católicos no son simplemente personas que generan contenido, sino que encuentran corazones, buscan a quienes sufren y necesitan conocer al Señor para sanar sus heridas, para levantarse y encontrarle sentido a la vida, empezando por cada uno de nosotros mismos y nuestra pobreza, despojándonos de toda máscara y reconociendo que somos los primeros en necesitar el Evangelio. Otro de los llamamientos del Papa fue que los influencers cristianos o católicos construyan redes de relaciones, redes de amor, redes de libre compartir donde la amistad sea profunda, donde se pueda remendar lo roto, donde se pueda sanar de la soledad, no contando el número de seguidores, sino experimentando la infinita grandeza del amor en cada encuentro. Sean agentes de comunión, capaces de romper la lógica de la división y la polarización, del individualismo y el egocentrismo. Céntrense en Cristo para superar la lógica del mundo, de las noticias falsas, de la frivolidad, y esto háganlo con la belleza y la luz de la verdad. Y a propósito del Vaticano, la oficina que gestiona las inversiones y bienes inmuebles del Vaticano informó esta semana, concretamente el lunes 28 de julio, que se registraron ganancias por 62 millones de euros, es decir, unos 63 millones de dólares en el año 2024, lo cual representa un incremento de 16 millones de euros con respecto al 2023. Se trata de uno de los mejores resultados en años, que ocurre justamente en un momento en el que el Papa León aborda la prolongada crisis financiera de la Santa Sede. En su informe del 2024, la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, la APSA, indicó que había destinado 46 millones de euros de dichas ganancias para financiar los costos operativos de la Santa Sede. Unos 10.5 millones de euros del beneficio provinieron de buenos rendimientos en las inversiones, mientras que las ganancias inmobiliarias igualaron los resultados del 2023, según el informe del Vaticano. El Vaticano había estado operando con un déficit estructural de 50-60 millones de euros durante años y enfrentaba un déficit de 1.000 millones de euros en el fondo de pensiones, un panorama bastante crítico que representa uno de los mayores retos para el Papa actual desde este principio de su pontificado. Sin embargo, se dice que el Papa estadounidense, quien es un matemático nacido en Chicago, tiene buena cabeza para los números y su agenda en las primeras semanas en el cargo ha estado llena de reuniones con diversas entidades financieras de la Santa Sede. Le quiero comentar, el Vaticano posee unas 4.234 propiedades inmobiliarias en Italia y 1.200 más en Londres, en París, en Ginebra y Lausana, Suiza. Solo aproximadamente una quinta parte se alquila a un valor justo del mercado. Un 70% no genera ingresos porque alberga oficinas del Vaticano u otras oficinas de la Iglesia. El 11% restante se alquila a empleados del Vaticano con rentas reducidas. En el 2024, estas propiedades solo generaron 35 millones de euros en ganancias, lo que en esencia igualó las ganancias del 2023. Desde hace ya tiempo, los analistas financieros han identificado que estos bienes inmuebles invalorados representan una fuente potencial de ingresos, pero la APSA tiene poco dinero para invertir en renovaciones necesarias que permitan justificar el cobro de alquileres más altos, rentas mayores, al valor del mercado. El informe culpó de los resultados prácticamente sin cambios a los mayores costos de mantenimiento de todas esas propiedades de la Iglesia, que en 2024 se erogaron solamente 3.8 millones de euros tan solo en mantenimiento. Y antes de despedirnos, le tengo una buena noticia a nivel estatal. Se trata de Union Pacific, que está interesada en comprar Norfolk Southern en un acuerdo valorado por unos 85,000 millones de dólares. Una fusión que podría desencadenar una nueva ola de fusiones ferroviarias en todo este país. El acuerdo del cual le comento crearía el primer grupo de ferrocarril transcontinental en Estados Unidos, valorado en más de 200,000 millones de dólares, el cual combinaría la red ferroviaria de Union Pacific en el oeste con los rieles de Norfolk que serpentean a través de los estados del este.
Las compañías ferroviarias dijeron que la unión agilizaría las entregas de materias primas y bienes en todo este país. Con esto me despido. Gracias por su atención. Yo soy Marina Rosado y esto es Mundo Latino Network. Hasta la próxima.